A través de las páginas de este texto, me he sumergido en un viaje de autodescubrimiento y sentido. Como prisionero en un campo de concentración, el autor experimentó el núcleo de la existencia humana desprovista de todo lo superfluo. Inicialmente, el shock y la incredulidad dominaron mi mente al presenciar las atrocidades y la deshumanización que prevalecían. Sin embargo, en medio de la desesperación, encontré una chispa de esperanza aferrándome a la idea de un futuro mejor. A medida que la vida en el campo avanzaba, apatía y desesperación amenazaban con sofocarme, pero en los sueños, la esperanza persistió, y aprendí a apreciar la fuerza del espíritu frente a la adversidad. El hambre, la enfermedad y la violencia se convirtieron en pruebas que desafiaron mi voluntad de vivir. Sin embargo, en medio de la oscuridad, el amor y el arte encontraron su camino, demostrando la resiliencia y la capacidad humana de encontrar alegría incluso en lo más profundo de la desesperación. Los vínculos que formamos con nuestros compañeros nos convirtieron en una comunidad de sufrientes, unidos en nuestra búsqueda de humanidad. Después de la liberación, enfrentamos el desafío de reintegrarnos a una sociedad que no podía comprender completamente nuestras experiencias. El encierro mental y las cicatrices emocionales continuaron atormentándonos, pero también aprendimos a apreciar la fragilidad de la vida y la importancia de encontrar sentido. Este viaje me ha enseñado que el sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento personal, y que incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede encontrar esperanza, amor y un propósito. Y así, mientras reflexiono sobre este testimonio desgarrador, me siento profundamente conmovido por la resistencia del espíritu humano, y la capacidad de encontrar sentido incluso en lo impensable. En medio de las inimaginables atrocidades de Auschwitz, fui testigo de que el espíritu humano era más fuerte que la carne. A pesar de la desnudez y la degradación, una extraña curiosidad y un oscuro sentido del humor nos ayudaron a sobrellevar lo insoportable. Nos insensibilizamos ante el frío y las heridas, y el sueño se convirtió en un refugio temporal. Mi promesa de no lanzarme contra la alambrada era una afirmación de mi voluntad de vivir, aunque el futuro pareciera sombrío. La idea de que la muerte podía ser una liberación de la desesperación era tentadora, pero sabía que mientras tuviera un propósito, por pequeño que fuera, tenía que aferrarme a él. El mensaje de mi amigo, aunque falso, nos dio esperanza. Al enseñarnos a ocultar nuestra debilidad y mantener una apariencia de salud, nos hacía creer que podríamos engañar a la muerte. Su consejo de mantener la cabeza erguida y caminar con gracia nos recordaba que, incluso en la más absoluta abyección, teníamos dignidad y valor. Como médico, había creído que los humanos necesitaban cosas materiales para sobrevivir. Pero en Auschwitz, aprendí que la necesidad primaria es el significado. La voluntad de sentido nos empujaba a seguir adelante, a encontrar propósito en cada día, por cruel que fuera. La logoterapia que desarrollé después de mi experiencia en el campo, reconoce la importancia de este anhelo de sentido. No es un lujo, sino una necesidad humana fundamental. La frustración de este deseo puede provocar neurosis, no solo de origen psicológico sino también noógeno, es decir, de naturaleza espiritual. Al abordar la dimensión espiritual de la existencia, la logoterapia nos ayuda a navegar por las luchas morales y existenciales que pueden frustrar nuestro deseo de significado. Nos recuerda que, incluso en las profundidades de la desesperación, nuestro espíritu humano tiene el poder de trascender el sufrimiento y encontrar un propósito que nos guíe. He vivido experiencias que me han enseñado el profundo significado de la vida y el sufrimiento. El sufrimiento no siempre es una enfermedad, sino a menudo un trampolín hacia un logro mayor. La búsqueda de sentido no es una enfermedad, sino una parte esencial de nuestra existencia. La salud mental proviene de un equilibrio entre lo que hemos logrado y lo que aspiramos a lograr. No debemos temer desafiarnos a encontrar nuestro propósito y cumplir nuestros valores. La orientación significativa, es decir, encontrar sentido en la vida, es esencial para la salud mental. La ausencia de sentido, conocida como vacío existencial, se está volviendo cada vez más común. Esto puede provocar problemas como el aburrimiento, la ansiedad y la delincuencia. El sentido de la vida es único para cada individuo, y puede encontrarse a través de la acción, el amor o el sufrimiento. El amor es una fuerza poderosa que nos permite ver y desarrollar las potencialidades de los demás. Incluso en el sufrimiento, podemos encontrar sentido al aceptar el reto con valentía. El médico de hoy se enfrenta cada vez más a preguntas existenciales, más que a síntomas físicos. La logoterapia, que se centra en encontrar el sentido de la vida, es esencial para abordar estos problemas. La terapia va más allá de la lógica, reconoce un suprasentido que supera la comprensión humana. Incluso ante la tragedia, es posible encontrar un significado en la vida al imaginar cómo la veríamos en retrospectiva. Al aceptar nuestra responsabilidad de encontrar un sentido, nos transformamos y descubrimos el propósito de nuestra existencia. La vida,
con todas sus alegrías y sufrimientos, es un viaje que debemos abrazar con valentía y buscarle un sentido. En medio del abismo, encontré soledad y desesperación. La muerte de mis seres queridos había extinguido hasta la última chispa de esperanza. Sin embargo, las palabras de un extraño me inspiraron una nueva perspectiva. La vida no se limitaba a la transitoriedad, sino que brindaba la oportunidad de encontrar significado a través de nuestras acciones, incluso en las más dolorosas. La existencia humana es inherentemente temporal, pero este hecho no debería quitarnos el sentido de propósito, más bien nos recuerda que cada momento cuenta, y que cada decisión que tomamos da forma a nuestro destino. No somos marionetas de las circunstancias, sino seres libres con la capacidad de elegir nuestra respuesta ante la adversidad. El sufrimiento, aunque a menudo desgarrador, puede ser un motor para el crecimiento. Nos empuja a profundizar en nosotros mismos y a reevaluar nuestras prioridades. Al enfrentar las dificultades con coraje, nos volvemos más resilientes y apreciamos más la belleza de la vida. La logoterapia, además de ofrecer una comprensión profunda de la naturaleza humana, proporciona técnicas prácticas para abordar los desafíos. La intención paradójica, por ejemplo, puede ayudar a romper el ciclo de ansiedad y obsesión. Al desafiar nuestros miedos de frente, podemos liberarnos de su poder paralizante. La neurosis colectiva de nuestro tiempo, el vacío existencial, se puede curar a través de la trascendencia de uno mismo. Al encontrar un sentido en nuestras vidas y conectarnos con los demás, podemos superar la sensación de aislamiento y desesperanza. La verdadera libertad reside en la capacidad de hacerse responsable de nuestras decisiones, no importa cuán limitadas o dolorosas puedan parecer. Es el complemento de la libertad negativa, que nos libera de las restricciones externas. Juntas, estas libertades nos permiten vivir una vida auténtica y significativa. Incluso en las circunstancias más oscuras, la dignidad humana permanece intacta. El espíritu humano puede elevarse por encima de la adversidad y encontrar la esperanza y la redención en los rincones más inesperados. En un lugar sombrío, donde el barro era el único consuelo, la degradación nos deshumanizaba. Los golpes, lanzados sin motivo, herían más por su injusticia que por su dolor físico. El insulto, implícito en cada golpe, era la verdadera afrenta. El trabajo agotador robaba nuestras fuerzas, dejando nuestros cuerpos hambrientos y rotos. El hambre se apoderó de nuestras mentes, guiando nuestros sueños hacia festines imaginarios. Pero incluso estos sueños eran un tormento, un cruel recordatorio de la realidad. Los pensamientos de comida nos abrumaban, pero discutir sobre delicias inalcanzables era peligroso. La esperanza de una vida mejor se convirtió en un fuego devorador, consumiéndonos por dentro. La lucha constante por sobrevivir eclipsó cualquier sentimiento, salvo la apatía. La sexualidad se desvaneció en medio de la inanición, sofocada por la desesperación. El sentimentalismo, una vez un lujo, ahora parecía una extravagancia que no podíamos permitirnos. La política y la religión se convirtieron en débiles distracciones, los últimos vestigios de nuestro yo pasado. Los rumores políticos avivaban nuestras esperanzas, solo para ser aplastadas una y otra vez. La fe religiosa ofrecía un tenue destello de consuelo en medio de nuestra oscuridad. En el horror de la enfermedad, el delirio asolaba nuestras mentes. Los espíritus, invocados en vano, se negaron a brindar alivio o guía. Estábamos solos, perdidos en un abismo de miseria y desesperación. En medio del primitivismo de los campos de concentración, descubrí que la vida espiritual podía florecer. Algunos prisioneros, acostumbrados a una vida intelectual, sufrían física y mentalmente, pero su ser interior permanecía intacto. Se aislaban en una vida rica interiormente, liberándose del terrible entorno. En las marchas matinales, el ruido de las órdenes y el miedo a ser golpeados llenaban el aire. Pero en medio de ese caos, encontré un momento de paz. Un compañero susurró: «Si nuestras esposas nos vieran ahora». Sus palabras evocaron recuerdos de mi esposa, y aunque no sabía si aún vivía, su imagen me brindó consuelo. Comprendí que el amor trasciende la presencia física y encuentra su significado más profundo en el espíritu. No importaba si mi esposa seguía viva, el poder de mi amor y la realidad de su imagen seguían existiendo. Mi mente encontró refugio en la contemplación de los recuerdos, incluso los más pequeños y aparentemente insignificantes. La distancia y la nostalgia los revestían de un extraño brillo. En medio del sufrimiento, la belleza del arte y la naturaleza nos transportaba momentáneamente. En las puestas de sol, y en las obras de arte improvisadas, encontrábamos escapatorias de nuestra terrible realidad. El humor, aunque escaso, era un arma contra el sufrimiento. Inventamos historias divertidas sobre el futuro para sobrellevar el presente. Y en los momentos más difíciles, incluso las cosas más pequeñas podían brindar alegría. Descubrimos que, por relativista que fuera, el sufrimiento era soportable.
Una vez, al ver a prisioneros comunes, nos dimos cuenta de que nuestra suerte era peor, pero aún así, hubo momentos de alivio, como cuando logramos despiojarnos antes de dormir, o cuando escapamos de las alarmas aéreas. En medio del caos, encontré momentos de soledad que me permitieron conectarme con mis pensamientos y anhelar la libertad. Pero incluso en esos momentos, el alambre de púas me recordaba la realidad de nuestro cautiverio. A pesar de la desolación y el sufrimiento, descubrí la importancia del amor, la belleza, la imaginación y la resistencia humana. Estos elementos me ayudaron a sobrevivir a los horrores de los campos de concentración, y me enseñaron que el espíritu humano puede triunfar incluso en las circunstancias más extremas. En las profundidades de un campo de concentración, fui testigo de la crueldad que deshumanizaba a los hombres. El valor de la vida era inexistente, y los presos eran tratados como meros números. En este lugar de desesperación, aprendí la cruda verdad de que el destino gobernaba nuestras vidas, y que la resistencia podía sellar nuestro final. A pesar de las atrocidades que presencié, nunca abandoné la esperanza. Me aferré a la certeza de que el amor y la voluntad humana podrían triunfar sobre la oscuridad. Cuando surgió la oportunidad de escapar, dudé. El tormento de tomar una decisión me consumió, pero en un momento de claridad elegí quedarme con mis compañeros sufrientes. La paz que encontré en esa elección fue un bálsamo para mi atormentado espíritu. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. La llegada de la Cruz Roja trajo un rayo de esperanza, solo para que fuera aplastado por la orden de evacuación. En un cruel giro del destino, mi amigo y yo nos quedamos atrás. Nuestras mochilas preparadas para el escape se convirtieron en un peso inútil. Cuando los camiones de la SS llegaron, ofreciéndonos una supuesta liberación, no pude evitar sentir una punzada de dolor por los que habían sido llevados antes que nosotros. Sus cuerpos carbonizados eran un triste recordatorio de la incertidumbre de la vida y la muerte en aquel lugar de pesadilla. Mientras los cañones rugían y el fuego del campo enemigo se acercaba, me di cuenta de que el destino seguía jugando con nuestras vidas. Una vez más, la fragilidad de las elecciones humanas quedó al descubierto. Pero en medio de toda la angustia, me aferré a la creencia de que la irritabilidad y la apatía que nos abrumaban eran solo síntomas de nuestra lucha por sobrevivir. El hambre y la falta de sueño nos habían robado nuestra fuerza, pero el espíritu humano seguía ardiendo en nuestros corazones. Al final, cuando la liberación llegó, fue un momento de alegría y alivio mezclados. Habíamos sobrevivido a lo impensable, y habíamos aprendido que, incluso en los lugares más oscuros, la esperanza y la perseverancia pueden prevalecer.